Muy buen día. Soy Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el área de Derecho Internacional. Soy director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy vamos a tratar un tema que es el de América Latina ante la Corte Internacional de Justicia. Para esto, mi estrategia de presentación va a ser de la siguiente manera. En principio, hablar sobre la importancia de los casos de América Latina ante la Corte Internacional de Justicia y después poner un ejemplo concreto. Y para esto he tomado el caso de la sentencia de El Salvador contra Honduras, a la cual también se participó Nicaragua. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición. En principio, hay que decir que América Latina ha tenido, podemos decir así, sin caer en chauvinismos regionales, en una vocación por la solución pacífica de controversias. Esto inclusive desde los inicios de América Latina como países independientes, ya desde sus inicios en 1826, tenemos el Congreso Anfictiónico de Panamá, que es convocado por Simón Bolívar, como lo sabemos, y en el cual hace una referencia, un llamado hacia la solución pacífica de controversias, sobre todo en los límites que hay entre los nuevos países del nuevo continente. Y se pone como punto de referencia el principio de uti possidetis. Este principio es fundamental y podemos decir en la solución de controversias de carácter limítrofe, que inclusive ha sido punto de referencia para solución en otras partes del mundo. Concretamente, se ha tomado en consideración en Europa. El principio plantea que se deben de respetar, o la solución de controversias debe tomar consideración los límites que se tenían durante el dominio colonial. Una vez que adquieren su independencia los estados, se debe de respetar los límites que tenía precisamente la colonia. Lo cual, dicho así, parecería simple, pero vamos a ver que tiene también su gran complejidad. Bueno, después del Congreso Anfictiónico de 1826, en 1889, 1830, tenemos la primera conferencia americana en donde se propone también medio de solución de controversias, en este caso de carácter arbitral. Este es importante también en la historia de la organización, inclusive contemporánea, porque es el punto de partida precisamente de lo que se le ha denominado como el panamericanismo, y hay que mencionar, subrayar que tenía como bases la solución de controversia entre los diferentes estados. A principios del siglo pasado, concretamente de 1902, tenemos el Tratado de Paz y Arbitraje Obligatorio Centroamericano, en donde se crea la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Costa Rica, y en el cual participan Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En realidad, esta Corte Permanente de Arbitraje no llegó a tener funciones. Sin embargo, es un antecedente importante para
y que establece las bases para los siguientes pasos que se dan en el continente. En 1907 tenemos la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, también conocido como la Corte de Cartago, con sede precisamente en la ciudad del mismo nombre de Costa Rica. En ella participan Costa Rica, precisamente El Salvador, Honduras y Nicaragua. Más tarde, en 1928, se celebró la Conferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje, la cual se adoptó una convención sobre arbitraje y que tuvo efectos realmente muy limitados en virtud de la gran cantidad de reservas que se interpusieron por los estados. Pero el punto más importante es el Pacto de Bogotá, que fue aprobado en la 9ª Conferencia Panamericana que celebró en Bogotá en 1948. Este es precisamente un resultado, digamos, de la conformación del sistema interamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Es producto precisamente de la reorganización posguerra y es uno de los elementos fundamentales. El Pacto de Bogotá de 1948, en donde hay que tomar en cuenta también que uno de sus grandes impulsores fue Colombia. Lo que trata de hacer es establecer como punto de referencia para solución de controversias en América Latina la creación o la propuesta de una serie de medidas de solución de controversias de tipo político hasta las de carácter judicial. Y precisamente en lo que se refiere a las de carácter judicial, tiene un artículo, el artículo 32, en el que se establece una obligación en caso de que no funcionen otros sistemas de solución de controversias para que se acuda ante la Corte Internacional de Justicia. Este es un tratado muy importante y como se puede ver, es el punto de arranque precisamente para una gran cantidad de casos que se han sometido ante la Corte Internacional de Justicia en los últimos 20 años, es decir, a partir fundamentalmente de la década de los 90. El Pacto de Bogotá, yo creo que es uno de los grandes logros de América Latina, les digo, por esta canalización de los conflictos del continente. La situación del pacto es como lo podemos ver en este mapa. La parte, los estados que son miembros están coloreados con especie de color rojo ocre, que son una gran parte de estados del continente. Hay estados que fueron parte del Pacto de Bogotá, que están señalados con el color verde, que es el caso de Colombia, que se retiró del pacto después de que no se aceptó precisamente en un conflicto con Nicaragua, en una resolución dictada por la Corte en relación con límites con Nicaragua, y el gobierno colombiano decidió salirse del Pacto de Bogotá, denunciar el Pacto de Bogotá. Y lo mismo sucede en el caso del Salvador, que también en este momento ya no es parte. Pero en este mapa también podemos ver algunos estados muy importantes que no son parte del Pacto de Bogotá, que están señalados con el color azul, concretamente Canadá, Estados Unidos, los estados norteños, el caso precisamente de Venezuela y de Argentina.
Esto, por supuesto, debilita el pacto de Bogotá al no tener a los grandes estados dentro del pacto, que esto es un elemento también de carácter, podemos decir, político, psicológico, porque de alguna manera debilita este gran tratado internacional. Y después está la parte eh, eh, gris, en donde hay estados que ni siquiera firmaron el Pacto de Bogotá. Me estoy refiriendo a Guinea, a la Guinea Francesa y a Surinam. Lo mismo en el caso de la parte de Canadá. Bueno, esta es la situación del Pacto de Bogotá, que podemos decir que es un punto fundamental en la solución de controversias, y así fue en esta gran cantidad de casos, que ya los mencionaremos un poquito más adelante, que se han llevado ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es la importancia de la Corte en América Latina? En principio ha sido definitoria en la solución de conflictos de diferente tipo. Estamos viendo o se pueden ver los asuntos de carácter limítrofe, los asuntos de fronteras, ya sea de fronteras terrestres como fronteras marítimas, que es muy importante. También ha habido casos de agresión. Digo, el caso más significativo es el caso de Nicaragua contra los Estados Unidos, y otros casos, otro caso en Centroamérica, que precisamente responde a la situación de la década de los 80, en donde hay una insurrección, digamos, una serie de movimientos revolucionarios en Centroamérica, que también pone en jaque a la región. También hay casos de derechos humanos, concretamente de asilo. El caso emblemático para México también, del caso Avena, que podemos considerarlo que es un caso de derechos humanos también. Y por último, casos de medio ambiente. Ahí pues, es significativo los casos precisamente de Argentina y Uruguay, y podemos decir también un caso que tiene que ver con la utilización del glifosato, que en este momento es que está en la judicialización precisamente en nuestro país, pero ya hay un caso específico que definitivamente, desafortunadamente para los que nos gustan los litigios y la manera como se resuelven, no se llegó a una sentencia. Me estoy refiriendo al caso de Colombia y de Ecuador, en donde Ecuador demanda a Colombia precisamente por la afectación que hay por la utilización del glifosato. ¿Por qué es importante también la Corte Internacional de Justicia en América Latina? Porque también podemos decir que es un dique a los posibles intentos de acción armada entre los diferentes países de la región, que no han sido en el continente. No hemos tenido una ausencia de conflictos armados. Hay algunos que, como lo vamos a ver en el caso El Salvador, que a continuación vamos a ver, en donde la situación parece chusco, la guerra del fútbol, pero bueno, en términos generales, podemos considerar que la participación de la Corte ha sido un verdadero dique, una verdadera
tapón a solucionar los conflictos de otro tipo. Por otra parte, también son importantes los casos, precisamente porque, y esta es una de las cosas que a nosotros nos interesa analizar, puesto que consideramos que América Latina tiene un derecho internacional muy especial, y precisamente lo que hace la Corte es la identificación de este derecho en América Latina, que sirve precisamente para el análisis de nosotros en la academia y el análisis de los internacionalistas en términos generales. Bueno, concretamente el Uti Possidetis es una de las grandes instituciones de América Latina. Entonces, lo que hace la Corte es precisamente identificar este derecho que en un análisis mucho más profundo y más amplio, que no lo vamos a hacer en esta ocasión, veremos que hay normas de este tipo de carácter de límites entre los diferentes estados y también límites que tienen que ver con derecho del mar, en donde América Latina yo creo que ha sido también muy generoso en la creación de una normatividad muy especial. Pero bueno, ese es motivo de otra plática. Bueno, ahora el caso concreto, ¿de qué estamos hablando en esta sentencia del caso de Honduras y El Salvador? Este es un caso bastante especial que tiene que ver con la disputa de fronteras en tierras, islas y podemos decir también lo que se refiere al Golfo de Fonseca, que es también de derecho del mar. Es de lo que se trata en este caso es precisamente de la delimitación de las fronteras entre los dos estados fronterizos, Salvador y Honduras, en virtud de que hay poca claridad en los límites. Reconocemos que hubo, podemos decirlo en forma más correcta, una buena voluntad entre los dos estados por dirimir sus controversias limítrofes, y por eso se llevan ante la Corte Internacional de Justicia. La manera como se lleva es una manera muy original. Bueno, ¿por qué es original? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Es original porque tiene por objeto, o mejor dicho, el punto detonante de la competencia de la Corte Internacional de Justicia es el sometimiento mediante un compromiso entre Honduras y El Salvador. Es decir, no se presenta como una demanda común y corriente en contra de otro Estado, sino que es un acuerdo de voluntades como una especie de arbitraje, y algunos así lo consideran, un arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia, en la cual está previsto precisamente por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, mediante un compromiso, los dos estados, Honduras y El Salvador, mediante este acuerdo de Esquipulas de mayo de 1986, se decide someter ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo de carácter fronterizo. Bueno, hay que decir que también que en este procedimiento arbitral se le da también participación a Nicaragua
por considerar que lo que se decida ahí también afecta los límites que se tienen con Nicaragua. En forma acertada, y esto está previsto también en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aquí también hay que hacer una mención especial a cómo se crea, o mejor dicho, cómo se instrumenta esta Cámara Especial o esta Sala Especial que conoce del procedimiento. En principio, va a estar compuesta de 5 jueces, en la cual hay un juez que es el presidente, en este caso Sete Cámara, y después 2 jueces nombrados por la Corte Internacional de Justicia, en el caso del juez Oda y el juez japonés y el juez inglés Robert Jennings. Voy a hacer alguna referencia también a esto. Y por otra parte también hay jueces ad hoc. Está el juez Nicolás Bálticos, designado por el Salvador, y originalmente el juez francés Michel Villary, que fue designado por Honduras, pero ante el desafortunado fallecimiento de Viralí, después es nombrado el jurista Torres Bernardés. Es interesante la composición de esta sala especial o de esta cámara especial. ¿Por qué es especial? Y eso da motivo a ciertas reflexiones. Es especial porque, si se dan cuenta ustedes, y esto es evidente, que el único de los 5 jueces que maneja el español es el jurista Torres Bernardés. Es interesante mencionarlo porque el trabajo de análisis de las fuentes para resolver el asunto fue, y además con la base en el principio de iuti possidetis, definitivamente fue el análisis de una gran cantidad de material, de fuentes de la España, de la colonia, que estaban en archivos, tanto de la región como de la misma España. Entonces, el manejo del idioma debe de ser fundamental. Esto da quizás, da quizás motivos a cierta reflexión. Es decir, debió haber sido, no tenemos conocimiento de cuál era la expresión del juez japonés y el inglés sobre su trabajo, pero debió haber sido bastante complicado, o debió haberse empleado muchos recursos económicos para también hacer una traducción a un idioma que es el inglés o el francés, que se manejan en la corte. Y mi reflexión sería quizás que sería prudente de alguna manera pensar en una corte estrictamente latinoamericana, donde se manejaran concretamente los idiomas de la región, es decir, el español y el portugués. Pero esta es una simple idea que creo que la maduración debe de ser bastante complicada, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes del caso de El Salvador y Honduras? Bueno, y también aquí hay un punto también que es interesante mencionarlo, porque no ha sido una historia lineal. La historia de Centroamérica.
precisamente porque, como sabemos, a la independencia de los estados de Centroamérica, se crea precisamente una unión de 5 estados, una Centroamérica unificada a partir de 1824, en el que se integra Centroamérica con el Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Esto estaba unido en una República Federal de Centroamérica. Esto es muy importante porque aquí está una de las primeras complejidades que tiene el caso, porque si estamos hablando de la aplicación del iuti possidetis, en realidad, entre la independencia de los estados de la colonia española, aquí lo que estamos encontrando es un antecedente que no es inmediatamente, no se puede aplicar, se aplicaría el principio de iuti possidetis directamente si tratáramos de ver a la República Federal de Centroamérica. Y no es así, como sabemos también, puesto que la federación duró poco tiempo y se desintegró en 1939. Entonces hay dos momentos. Uno, la independencia, la creación de la República Federal de Centroamérica, y después la desintegración. Y con esto se dice, y afortunadamente, digamos, de manera acertada, el problema no es un problema de la aplicación de iuti possidetis, aunque se aplica, como lo vamos a ver en el caso, pero es un problema de sucesión de estados. En realidad, es un problema a partir de 1940, 1939, es un problema de sucesión de estados, de la desintegración de un estado concreto. Pero una vez independientes, a partir de 1854 empiezan los problemas entre Salvador y Honduras por límites. Y esto nos llevó posteriormente, ya en la década a finales de los 60, a lo que se ha denominado precisamente como la guerra de las 100 horas, o la guerra también que la prensa calificó como del fútbol, porque también un punto detonante es un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador. Pero esto lleva posteriormente, afortunadamente, a un tratado de paz en 1978. El tratado de paz de 1978 es importante porque establece precisamente las bases para la solución del conflicto entre los dos estados, Salvador y Honduras. El tratado de 1978 concretamente obliga a las partes a una solución pacífica de controversias, en este caso, insisto, de carácter obligatorio. Establece los límites entre los dos estados en donde no hay controversias, y además se crea una comisión mixta de límites entre los dos estados. Esta comisión además se otorga un plazo de 5 años para la determinación de las fronteras, en el cual se van a utilizar los documentos de la corona española,
y en consecuencia con eso trae la aplicación del principio de iuti possidetis, ¿no? Eh, como decía, entonces se establecen 5 años para llegar a un acuerdo y que en caso de no llegar a un acuerdo, se debe de someter la controversia a, a la decisión de la Corte Internacional de Justicia para resolver las partes en litigio, las partes en que no están de acuerdo. Entonces, la Corte... en este caso, tomando en consideración que no se ponen de acuerdo en ciertos límites de carácter territorial, no se ponen de acuerdo sobre la titularidad de algunas islas en el Golfo de Fonseca y concretamente en el sistema jurídico que rige al Golfo de Fonseca. Y ahí está la parte interesante. Ahora bien, como decíamos, el asunto de Salvador y Honduras es un problema de sucesión de estados, ¿no? Puesto que, como veíamos, España gobernó hasta 1821 y posteriormente al crearse las repúblicas de Centroamérica, tiene también la aplicación de un derecho diferente, concretamente un derecho centroamericano, en donde hay definitivamente podemos decir, una reestructuración del territorio específico con normas de la República Centroamericana. Y por eso, esto les digo, de alguna manera, es importante mencionarlo, puesto que de alguna manera también limita la aplicación del principio de iuti possidetis. Y posteriormente, que es lo que sucede después de la desintegración de la República Centroamericana y la práctica de los estados ya una vez independientes. Entonces, les digo, hay diferentes, diferentes momentos en los cuales desde el punto de vista técnico-jurídico, se debería de aplicar no solamente, y así sucedió, no solamente el principio de iuti possidetis, sino también los principios que regulan la sucesión de estados. Bueno, ¿cuáles son las bases para la decisión? Al final de cuentas, como les decía, frecuentemente se aplica el principio de iuti possidetis, que se aplica a la sucesión del Golfo de Fonseca y también, por supuesto, normas de tratados internacionales y en términos generales de derecho internacional. Eh, También se tomó en cuenta la conducta de los estados eh, eh, después precisamente de la adquisición de la independencia, en la creación de la República Centroamericana, y ahí para eso entonces se utiliza los principios precisamente de aquiescencia y de efectividad. Si se fijan ustedes, o sea, una de las cosas de la parte fundamental del asunto es esta mezcla de fuentes que utilizó la Cámara Especial de la Corte Internacional de Justicia para resolver el caso entre iuti possidetis, el principio de aquiescencia, el principio de efectividad, como lo vamos a ver precisamente cuando se trata de las islas. Bueno, precisamente, ¿qué pasa con las islas? Concretamente, se aplica el principio de efectividad
se considera que Honduras ocupa la isla del Tigre desde 1949. No hay oposición por parte de la República de El Salvador, y de una manera salomónica podemos decir, la sala de la Corte Internacional de Justicia considera que El Salvador, por su parte, tiene una presencia en las islas de Meanguera y Meanguerita, a partir precisamente de 1854. Veamos este mapita para que vean ustedes cómo está la situación. Este es el Golfo de Fonseca. Aquí podemos ver la isla del Tigre, que está, es una de las islas más grandes, si no es que la más grande en este archipiélago que hay en el Golfo de Fonseca. Se considera en este caso que Honduras es la titular, y por otra parte la isla de Manguera y Meanguerita, Meanguera, son de El Salvador. Sí, digamos, desde el punto de vista geográfico es complicado establecer la titularidad, por lo que después vamos a decir cuál es la naturaleza jurídica del Golfo de Fonseca, pero les digo, desde el punto de vista jurídico es difícil establecer cuál es el titular. Por eso es la aplicación de estos dos principios de derecho internacional, la aquiescencia y el principio de efectividad. ¿Quién efectivamente realiza el dominio de estas islas en la región? Una cuestión importante es precisamente el límite marítimo, y ese es bastante complejo, precisamente porque estamos hablando de un golfo. Si lo vemos aquí, podemos verlo nuevamente en el mapa, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, como el Golfo de Fonseca. A ver, aquí lo podemos ver, cómo el Golfo de Fonseca es esta hendidura, el Golfo de Fonseca. En realidad es complicadísimo establecer los límites entre los tres estados. Entonces, de manera, podemos decir, salomónica, y porque además así se había planteado por los estados, se considera el Golfo de Fonseca como un golfo histórico. Esto de histórico, recuerden ustedes que es no es una figura novedosa. Durante la década, varias décadas, fundamentalmente la década de los 70s, 80s, México manifestaba que el Golfo de California era un golfo histórico, precisamente porque no daba posibilidades de cerrarlo a la soberanía total del Estado costanero, que es el caso México en el Golfo de California, y lo mismo quizás también en el caso del Golfo de Fonseca, porque si se dan cuenta ustedes, el concepto de golfo, o mejor dicho, de bahía, es la que se establece por la tercera conferencia sobre derecho del mar, la conferencia de Montego Bay, que en su artículo 10 establece qué se entiende por una bahía. Entonces, concretamente, la bahía es una escotadura, ¿sí? Cuya penetración tierra adentro
en relación con la anchura de su boca es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de tierra de esta, ¿no? Sin embargo, esta escotadura no se consideraría una bahía si su superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. Si vemos estrictamente en el caso del Golfo de Fonseca, no existe estrictamente concordancia con la definición, porque la escotadura es mucho más profunda que lo que sería el diámetro de la cerrazón de la parte inicial de la inflexión. No es estrictamente un accidente geográfico que esté cumpliendo con los requisitos de una bahía. En consecuencia, la posición de la Corte, la posición de la Corte fue considerarlo el Golfo de Fonseca como una bahía histórica, que me parece que es adecuada, pero también menciona que en ese Golfo de Fonseca, los tres estados, es decir, Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen derecho a plataforma continental, al mar territorial, indudablemente, a la zona económica exclusiva. Sin embargo, para determinar exactamente los límites que tienen en este espacio marítimo, la Corte se lava las manos y les dice a los estados que deben de ponerse de acuerdo, ¿no? Que ellos mismos establezcan las limitaciones. Lo cual crea, al final de cuentas, un sistema de carácter mixto. Por una parte, una especie de posesión colectiva entre los tres estados, un condominio de los tres estados, el Golfo de Fonseca, como una figura de carácter, una bahía histórica, y por otra parte también la aplicación del derecho internacional del mar. Les digo, es una situación bastante interesante y original, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en consecuencia? Podemos decir que es un sistema de carácter híbrido, ¿sí? Con una bahía histórica. Al mismo tiempo se tienen obligaciones de paso inocente, derechos relativos que les mencionaba, en lo que se refiere a la plataforma continental, zona económica exclusiva, el mar territorial, y eso debe de ser determinado por los mismos estados. Bien, ahora otra cuestión que tiene la sentencia es que al final de cuentas se decidió que Nicaragua no es parte obligada de la sentencia. Esto es bastante, es una anomalía, puesto que si bien se permitió a Nicaragua participar en el procedimiento, al final de cuentas se determina que no es jurídicamente vinculante para Nicaragua. Y lo que me parece que es absurdo. Sin embargo, no hubo problemas desde 1992 a la fecha, puesto que los tres estados han reconocido la
la sentencia, y no solamente eso, sino han establecido un régimen de condominio, de goce y de explotación de el Golfo de Fonseca, sin ningún problema. Hay que decir que el Golfo de Fonseca es verdaderamente una joya, podemos decirlo, puesto que tiene una gran cantidad de riquezas naturales en la región y afortunadamente hay una explotación y un goce por parte de los tres estados. Hay un asunto también de carácter técnico, jurídico interesante, es que, como saben ustedes, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no son, no son apelables, son definitivas. Sin embargo, hay la existencia de un recurso de revisión. Este recurso de revisión solamente se daría cuando se den tres elementos, ¿no? El recurso se funde en descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo en la sentencia y que además haya sido desconocido por las partes por la parte que solicitó la revisión, en este caso El Salvador, y que además su desconocimiento se deba a una negligencia por parte del Salvador. Esto se aceptó el recurso de revisión, aunque la Corte al final de cuentas consideró que no era pertinente, no se consideraba que lo que manejaba El Salvador, que al final de cuentas estaba manejando una modificación del lecho de un río, pero que este cambio en la modificación del curso del río no es un elemento que pueda llegar a impactar la sentencia definitiva. Y por eso fue desestimada. Como ven ustedes, la sentencia, dicho así rapidísimo en un análisis meramente académico, podríamos decir que es simple exponerlo, pero tiene una gran complejidad, sobre todo en lo que se refiere al análisis de fuentes y al establecer los parámetros para la aplicación de los diferentes elementos jurídicos que van a resolverlo. Concretamente, el caso del principio iuti possidetis y mezclado con otros principios. En este sentido, es importante remarcar que el principio iuti possidetis es una institución meramente latinoamericana, que es la base para solucionar muchos conflictos en América Latina, indudablemente, y que además puede servir a nivel internacional como modelo para resolver otros conflictos territoriales en otras partes del mundo, ¿no? Es también importante decir que el principio se utiliza también junto con otras fuentes que son de carácter convencional, principios generales del derecho, indudablemente, y actos de carácter unilateral. El Golfo de Fonseca, su regulación jurídica es también, podemos decir, un modelo de regulación a nivel mundial, es decir, por una parte, la existencia de una bahía histórica
y por otra parte la existencia de un condominio entre tres estados donde se aplica y se reconoce los espacios de la tercera conferencia sobre del derecho del mar que establece límites concretos. Entonces es una figura muy, muy especial la regulación del Golfo de Fonseca. Bueno, entonces con esto podríamos dar por terminado nuestra exposición y muchísimas gracias. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México.